Buen día, damos la bienvenida al segundo Congreso Virtual de Egresados de la Carrera de Producción Industrial. A continuación tenemos al coordinador actual de la carrera, el ingeniero Félix Badilla Murillo, quien va a comentarnos un poco sobre el evento y la importancia que tiene para la carrera. Buen día, les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial a este que es el segundo Congreso Virtual de Egresados de nuestra carrera. Para nosotros este evento es de gran relevancia, particularmente porque nos permite conocer de primera mano las experiencias y el aporte que están haciendo nuestros egresados en la industria y sociedad costarricense. Adicionalmente, consideramos como de un alto valor agregado el aporte que realiza a nuestra comunidad estudiantil, porque pueden conocer cuáles son las labores y funciones que realizarán el día de mañana. Agradecemos a los ponentes por su tiempo y disponibilidad para participar en este evento. Asimismo, que sepan que esta es siempre su casa y nos alegra contar con sus aportes. Bienvenidos nuevamente y damos inicio con lo que es la segunda jornada de este congreso. Bueno, muchas gracias, don Félix, por sus palabras. Continuamos con el resto del evento. Muchas gracias. Buen día, nos encontramos en el segundo encuentro virtual de egresados de producción industrial. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen en redes sociales. El día de hoy tenemos aquí a nuestra egresada, la ingeniera Catherine, que nos va a estar acompañando. Catherine es graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica como ingeniera en producción industrial con distinción de honor. Cuenta con 7 años de experiencia en el sector financiero, donde actualmente se desempeña como coordinadora de la unidad de analítica y proyectos corporativos. La labor se centra en la gestión de proyectos tecnológicos, gestión de procesos, promoción de la innovación y mejora continua dentro de la organización. Posee una especialidad en ciencias de datos y una sólida formación en metodologías ágiles, desempeñándose como Scrum Master en iniciativas orientadas a la mejora continua y la optimización operativa. Se caracteriza por ser una profesional enfocada en resultados, con una visión analítica y un compromiso constante con la excelencia y la eficiencia. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Catherine. Muchísimas gracias. Es un placer tenerla acá, ingeniera. Te cedo el espacio para que podamos escuchar su presentación. Muchísimas gracias, María José. Voy a proceder a proyectarles. Me indica si están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Como lo menciona la compañera, ¿verdad? Mi nombre es Catherine Rojas y realmente es un placer. Regáleme un segundo porque no estoy visualizando. Para mí realmente es un placer poder acompañarlos en este evento, ¿verdad? Y poder compartir un poquito de la experiencia que he tenido a lo largo, pues, de estos años, ¿verdad? Entonces, pues, aquí estamos. Tal vez sí me gustaría mencionarles un poquito, ¿verdad? La experiencia que yo tengo es alrededor de una entidad financiera. Una entidad financiera es todo un tema a nivel de lo que son el tema de servicios, ¿verdad? Dentro de la carrera muchas veces nos preparan muchísimo para lo que es un enfoque de todo el tema de la manufactura, nos enseñan a comprender los procesos, ¿verdad? De manufactura, de toda una producción, ¿verdad? Y todo, y realmente los servicios se comportan, es un mundo un poquito bien diferente, ¿verdad? Entonces al llegar ahí, pues sí se encuentra uno con muchísimos retos, una forma disruptiva de empezar a ver cómo se comportan los procesos. Entonces, en esta entidad financiera, ¿verdad? Propiamente nosotros colocamos todo lo que son productos de crédito, productos de captación, que realmente, ¿verdad?
Estos productos se ven soportados sobre sistemas transaccionales y operativos y obviamente todo el tema de los procesos. Pero realmente cuando nosotros queremos mejorar un proceso, muchas de las veces, ¿verdad? Tenemos que ir a afectar estos sistemas, ya sean transaccionales u operativos. Y para poder hacerlo, todo se gestiona a través de proyectos. ¿Qué tipo de proyectos podemos tener? Bueno, podemos tener proyectos normativos, proyectos de mejora continua, implementación de nuevos sistemas de tecnología, ¿verdad? Entonces, todo el tema o este mundo de proyectos toma un rol muy importante en la organización si queremos ser cada día mejores. Entonces, por eso me gustaría compartirles un poquito, ¿verdad?, de todo el proceso de evolución que hemos tenido dentro de la parte de proyectos. Cuando yo llego, ¿verdad?, a esta organización, se me da la oportunidad, ¿verdad?, de liderar una oficina de proyectos. Prácticamente, ¿verdad?, la oficina de proyectos conmigo, ¿verdad? Y pues uno, ¿verdad?, como un buen ingeniero que llega, nuevito, ¿verdad?, no conoce mucho, ¿verdad?, lo que es entidades financieras y todo, uno trata de ir aprendiendo. Pero hay un chip importante que es para lo que a nosotros nos forman. Es para que siempre estemos viendo cómo logramos mejorar las cosas en tiempos, en costos, ¿verdad? Siempre estamos viendo cada actividad, cada tarea que nosotros hacemos, siempre estamos tratando de ver, bueno, cómo lo hacemos mejor, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a identificar, en ese momento yo empiezo a identificar que, bueno, los proyectos no se nos cumplían en plazos, había una cultura de muchísimas reuniones y con duraciones muy excesivas, donde se planteaba una reunión y eran tantas personas, 3 horas, ¿verdad? Y la gente salía y se veía normal porque era dentro de una cultura organizacional. Teníamos muchos reprocesos en el tema de requerimientos, ¿verdad? Porque tal vez no se estaban definiendo de una forma correcta. E informes muy extensos, ¿verdad? En este caso son entidades reguladas, entonces que para este comité, que para el otro, ¿verdad? Y había que invertir muchísimo tiempo para poder desarrollar todos estos informes de los proyectos y pues uno siempre se está cuestionando, ¿realmente esta tarea que estamos haciendo me está generando valor para la organización? ¿Cómo la podría reducir? ¿Verdad? Nosotros trabajábamos bajo una metodología tradicional, entonces dentro de esta metodología tradicional se empiezan a hacer ajustes para tratar de ir mejorando este proceso y para poder ser cada día mejor. Sin embargo, nos empezamos a plantear de si no existen otro tipo de metodologías de proyectos, ¿verdad?, que se adapten mejor incluso para lo que son la gestión de proyectos de desarrollo de software. El desarrollo de software, ¿verdad?, es sumamente volátil, los requerimientos cambian a cada momento, ¿verdad? Hay que ir dando resultados de forma muy rápida, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a investigar. Y aquí es donde nos encontramos, ¿verdad?, una metodología que se llama Scrum. Scrum es una de las muchas metodologías ágiles que hay, pero digamos que una de las más fuertes a nivel de mercado y a nivel de lo que son el desarrollo de software, ¿verdad? Entonces me gustaría contarles un poquito para que ustedes logren entender lo que es una metodología Scrum. Puede ser que algunos tengan conocimiento, habrán otros que tal vez nunca lo hayan escuchado, ¿verdad? Entonces, Scrum es una metodología que trabaja de forma iterativa. ¿Qué quiere decir eso? Trabaja sobre ciclos de tiempos. A esos ciclos de tiempo les llamamos sprints, sprint de trabajos. Entonces, un sprint puede ser de 1 semana, 2 semanas, hasta 6 semanas como máximo. Después de 6 semanas, se sale de lo que son los principios ágiles. Entonces, para ese sprint, nosotros vamos a hacer una planificación de trabajo para eso. Entonces, por ejemplo, digamos que el sprint es de 2 semanas. Entonces, en ese sprint, nosotros vamos a planificar las tareas de cada uno de los miembros del equipo. Cada persona dentro del equipo va a decir, yo voy a adquirir el compromiso de hacer estas 4 tareas. La llamamos historia de usuario, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero vamos a llamarlo por tareas. Durante esas 2 semanas, todos los días vamos a hacer un seguimiento de 15 minutos. ¿Verdad? Donde le vamos a dar la oportunidad a cada miembro del equipo que nos cuente qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y si tiene algún bloqueo, ¿verdad? Al finalizar, ¿verdad? Bueno, esas sesiones son muy importantes. Primero porque nos permiten identificar qué bloqueos tenemos de forma muy oportuna. No es que pasó una semana completa, al finalizar la semana nos dicen, es que yo no pude avanzar por tal cosa. Esto nos permite todos los días ir identificando si hay un bloqueo, rompemos el bloqueo y el equipo sigue avanzando.
¿verdad? Y aparte de eso, que todo el equipo se mantiene informado de lo que están trabajando todos los demás para no tener problemas de comunicación, ¿verdad? Luego, al finalizar el sprint, tenemos una revisión. Revisamos, ¿verdad? Todo lo que se completó, lo que no se completó. Hay ciertos entregables que se revisan, ¿verdad? Y toda una metodología para esta revisión. Y también tenemos una retrospectiva del sprint. En la retrospectiva del sprint, como equipo de proyecto, nos vamos a preguntar qué hicimos bien y deberíamos de seguir haciéndolo. ¿Qué no hicimos muy bien y deberíamos de dejar de hacerlo? ¿Y qué no hicimos y deberíamos de empezar a hacerlo? ¿Verdad? Entonces, este tipo de actividad es súper importante porque nos permite mejorar como equipo. Si dentro de esta retrospectiva identificamos que hubo un grave problema de comunicación, ¿verdad? Entonces establecemos de una vez, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? Porque no es solamente identificarlo, cuáles son las acciones claras que vamos a ajustar para que el siguiente sprint nos podamos desenvolver mejor. Entonces, si es un tema de comunicación, ok, hagamos un chat de Teams, manejemos esto, en el momento en que se identifica, se escribe en tal parte, ¿verdad? Entonces, siempre se van haciendo ajustes y estos ajustes nos hacen cada vez mejor. Un punto importante es en el tema de la planificación. ¿Verdad? Como les comenté, son planificaciones cortas. Es uno de los principios más importantes a nivel de las metodologías ágiles. En las metodologías tradicionales, ¿verdad? Se trabaja bajo una planificación completa del proyecto. Entonces, usted invierte meses planificando lo que quiere ejecutar. Pero lo que nos dice este tipo de planificación es, ¿para qué vas a planificar a tan largo tiempo si muchísimas cosas pueden cambiar y vas a perder ese tiempo que ya invertiste, ¿verdad? Mejor invierte tiempo planificando poquito con las condiciones que vas teniendo y así tienes mayor control y más efectividad sobre lo que vas planificando. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Hemos venido haciéndolas ya unos años atrás, hemos venido mejorando muchísimo. Al principio fue un poco complicado a nivel de cultura, de términos y un montón de cosas a nivel organizacional, pero nos ha permitido ir mejorando. Entonces, yo quiero comentarles un poquito, ¿verdad? Un caso de éxito que para mí ha sido un caso de éxito a nivel organizacional. Es un proyecto que tenemos todavía en proceso. Es un cambio de core. Cuando hablamos de un core, ¿verdad? Es el sistema que sostiene, para decirlo así, toda la parte transaccional de la cooperativa, toda la parte de crédito, captación, ¿verdad? Y pues de ahí, digamos, es como el corazón transaccional de la organización. Es un proyecto sumamente grande. Tenemos a más de 50 personas, ¿verdad?, trabajando en ese proyecto. Entonces, a través de todos estos principios ágiles que se han venido implementando, realmente se han venido obteniendo resultados muy buenos, a pesar de ser un proyecto tan complejo y tan difícil, ¿verdad? Donde tenemos diferentes equipos de equipos, ¿verdad? Tenemos un Scrum Master para cada uno de esos equipos. Cada equipo maneja sus dailies, sus planificaciones, retrospectivas, ¿verdad? Esto nos permite ser mucho más efectivos en la comunicación, permite tener mucho más claridad de las tareas que vamos teniendo. Cuando salen nuevos requerimientos, se atienden, se definen y de una vez se proyectan para cuál sprint se va a ir trabajando, ¿verdad? Por cada uno de los equipos. Entonces, realmente toda esta inversión, ¿verdad?, que se hizo unos años atrás de poder cambiar la metodología y la forma de ver los proyectos, realmente está rendiendo muy buenos resultados en uno de los proyectos más importantes, ¿verdad?, que ha tenido la organización a través de todos sus años. Entonces, bueno, a mí me gustaría, ¿verdad? Y la idea es poder cerrar un poquito, ¿verdad?, compartiéndole. Dentro del manifiesto ágil existen muchos principios o varios principios, ¿verdad? Pero para mí uno de los principios que yo guardo, ¿verdad?, con mucho amor o que trato de siempre tenerlo muy presente, es que los proyectos se construyen alrededor de personas motivadas. Realmente la labor de nosotros como Scrum, ¿verdad?, va más allá de solamente siempre enfocarnos de si todas las tareas se terminaron, si todos los resultados se obtuvieron, ¿verdad? Porque los que hacen posibles que ese resultado se cumple son las personas. Entonces siempre tenemos que tratar de garantizar de que son personas
que se encuentran con las condiciones adecuadas, que son personas que están siendo escuchadas, que son personas que se toman en cuenta para las decisiones, ¿verdad? Porque todo eso hace que una persona se sienta parte del equipo y se sienta motivada para trabajar. Y pues eso nos va a llevar, digamos, a mejores resultados. Pues ese es el mensajito, ¿verdad? Que yo traía para compartir. No sé si hay algo adicional. Bueno, Catherine, muchas gracias. Excelente presentación. Personalmente sí había escuchado sobre el tema, pero nunca a fondo y la verdad está muy interesante la metodología. Muchísimas gracias, María José. Bueno, ahora tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar el público. La primera dice, ¿cómo puede la adopción de metodologías ágiles contribuir a la optimización de los procesos de gestión y mejora continua? Bueno, con la parte de la optimización de los procesos y gestión de mejora continua, ¿verdad? Dentro de todo el mundo, ¿verdad? De lo que son los proyectos, el tema de los tiempos en que se ejecutan cada una de las actividades realmente se vuelve muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, si las reuniones, si los tiempos, ¿verdad? Se hacen sumamente largos, pues al final es el tiempo de las personas y es costo, ¿verdad? A nivel de las metodologías ágiles se trabajan conceptos como time box. Time box son tiempos definidos, entonces es decir, para esta sesión de planificación existe un tiempo definido, usted tiene que respetarlo, usted tiene que lograr hacer todo lo que tiene que hacer en este tiempo, no debería de pasarte, ¿verdad? Entonces te obliga a que cada actividad que usted haga la haga optimizando tus recursos. Luego también existe una retroalimentación temprana a través de todas las sesiones de retrospectiva, ¿verdad? Que no es que empezamos a ver que hay cosas que había que mejorar 3 meses después, no. Va de forma, ¿verdad? Planificada siempre, ir haciendo esa retrospectiva e ir haciendo ajustes. Y también es una metodología que siempre está alineada a agregar valor. Cuando vamos a trabajar requerimientos, siempre se empieza de lo que agrega más valor a lo que ya no va generando, ¿verdad? Eso es como lo último. Entonces siempre hay un enfoque de lo que agrega valor para la organización. Ok. Para la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales retos y barreras en implementar este tipo de metodologías? Bueno, el principal reto es un tema de cultura organizacional, ¿verdad? Ya la gente está súper acostumbrada a hacer las cosas de una forma y cuando uno empieza a prácticamente obligar, ¿verdad? No obligar, sino como empezar a decir, bueno, ya no vamos a hacer sesiones de 2 horas, ¿verdad? Vamos a hacer sesiones de 15 minutos y diarias. Y la gente es, ¿qué? ¿Cómo vamos a reunirnos todos los días? Y van a ser en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, hay una persona en la organización que me molestaba y decía, usted vino a revolucionar a las reuniones a 15 minutos, ¿verdad? Tienen que ser súper ejecutivas a lo que vinimos, papá, y listo, se resuelve el problema, ¿verdad? Entonces, eso fue uno de los retos, ¿verdad? Porque incluso en los términos, ¿verdad? Empezar a hablar de dailies, hablar de sprints, de retrospectiva, había algunos términos, ¿verdad? Que la gente no manejaba. Entonces, pues ahí tuvimos un proceso de capacitación organizacional. Prácticamente llegamos a capacitar más de 200 personas. Logramos que hicieran una certificación de Scrum, ¿verdad? Básico, que hay una organización, ¿verdad? Entonces sí hubo un reto, ¿verdad? A nivel de la capacitación, a nivel de cultura y también a nivel de jerarquía, ¿verdad? Esto es un tipo de metodología que trabaja mucho a nivel de equipos, toma de decisiones entre equipos, ¿verdad? A veces las personas están acostumbradas de que tiene que ser el jefe el que me dé una indicación y no como equipo ir promoviendo cada una de las iniciativas, ¿verdad? Entonces son algunos de los puntos importantes, ¿verdad? Que hubieron. Bueno, Catherine, muchas gracias por su tiempo. Para ya ir cerrando, nos gustaría que a nosotros como estudiantes y a las personas que nos están viendo, nos comparta algún consejo o experiencia que te ayudó a la hora de pasar de ser estudiante a profesional. Sí, claro que sí. Vamos a ver, para mí algo muy importante, cuando uno se mueve a ese mundo laboral, ¿verdad? Uno lleva muchos miedos, temores, más que en la parte de ingeniería industrial, no es como que usted se especializó en algo puntual.
No hay un mundo grandísimo, hay calidad, hay procesos, hay proyectos, es verdad. Entonces, puede ser que uno lleve muchos temores, pero lo más importante es cuando usted llegue a un lugar, aprender a escuchar de los que conocen del negocio. Eso es súper importante. A observar, la observación es donde usted va a empezar a conocer detalles, ¿verdad? En los que hay posible mejora y empezar a proponer, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar en el escuchar y en el observar sin empezar ya a dar nuestra opinión sobre puntos que se pueden ir mejorando. Entonces yo lo veo, digamos, como esos 3 puntos. Entonces escuchar, observar, ¿verdad? Y proponer. Y siempre tener una mentalidad de mejora continua. Porque aunque no seamos expertos en lo que lleguemos a hacer, sigamos teniendo esa mentalidad, siempre vamos a ver oportunidades en las que nos podemos ir especializando y generando nuevos proyectos, ¿verdad? Para la organización. Entonces, ese sería mi consejo. Bueno, nuevamente agradecerle por su participación. Ha sido un placer tenerla aquí. Esperemos que nos siga acompañando en próximas ediciones. También agradecer al público que nos sigue en redes sociales. Con eso terminamos esta ponencia de nuestro segundo Congreso Virtual de Egresados. Muchísimas gracias, María José. Bueno, buen día, les damos la bienvenida al segundo Congreso Virtual de Egresados de Ingeniería en Producción Industrial del Tecnológico de Costa Rica. En esta sección tendremos el gusto de conocer la experiencia de un egresado de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial del Centro Académico de Limón. Randy José Soto Jara es ingeniero en Producción Industrial del Tecnológico de Costa Rica, Centro Académico de Limón, con licenciatura en Ingeniería de la Calidad por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, así como máster en Administración de Empresas, con énfasis en finanzas por esa misma casa de educación. Actualmente cursa la maestría en Logística Internacional y Supply Chain Management en EUDE Business School de Madrid, becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Su trayectoria profesional combina la consultoría privada con la experiencia en empresas agroexportadoras de limón, donde enseñó funciones en inventarios, almacenes y gestión administrativa. Hoy se desempeña como gerente de inventarios y calidad en Syslocar Cell, liderando la implementación del sistema ISO 13485-2016 en el sector logístico de dispositivos médicos y ciencias de la salud. Paralelamente es docente en el Colegio Universitario de Limón, donde imparte cursos de logística, calidad, producción y análisis de datos. Se caracteriza por su enfoque estratégico, compromiso con la excelencia y capacidad de integrar academia e industria. En esta ocasión, el ingeniero Soto nos compartirá una experiencia profesional enfocada en la aplicación de sistemas de gestión de calidad dentro del ámbito de logística. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Mira, hoy vamos a comentar un poco sobre uno de los retos principales que he tenido en mi carrera profesional, como una motivación hacia ustedes, futuros colegas, que están muy cerca de asumir un reto profesional dentro de esta bella ingeniería. El reto o proyecto principal que quiero comentarles fue el proceso de implementación de la norma ISO 13485, que es una norma para gestión de sistemas de calidad muy enfocado en lo que es la industria de dispositivos médicos, que es una de las industrias con más auge dentro de nuestro país. Esto fue un reto bastante fuerte, fueron muchísimas horas de trabajo, donde agradecí la formación que me brindó el TEC, la formación en resolución de problemas, la formación en liderar equipos multidisciplinarios de profesionales. Esta es una norma sumamente retadora. Si hablamos de sistemas de gestión de la calidad, tenemos un estándar globalmente divulgado, aprendido y establecido que se rige bajo la norma ISO 9001. La norma ISO 13485 nace de la norma ISO 9001, pero va muy especializada a una industria que tiene que ver fundamentalmente con la vida de las personas, tanto el mantenimiento como su función, como su aumento en la calidad de personas que van a llevar esos dispositivos. Desde
kit de procedimientos cardiovasculares, desde procedimientos para la salud de la mujer, implantes mamarios. Fue un reto sumamente enriquecedor porque fuimos la única y primera empresa a nivel de Centroamericana de servicios logísticos en obtener esta certificación. En su momento, ni el mismo INTECO tenía la acreditación para certificar esos sistemas de gestión. Tuvimos que recurrir a un ente colombiano, aprender, leer la norma, llevar capacitaciones para distinguirnos. Fue un reto especial porque queríamos realmente sentar las bases de un sistema de gestión de forma distinta, que marque la diferencia dentro de sus competidores, donde realmente obtengamos una ventaja competitiva. Durante este proceso que demoró casi un año en comprender y establecer los principios del sistema de gestión, tuvimos que trabajar muy de la mano con nuestros clientes, que fueron nuestro motor primordial. Actualmente me desempeño en Collor de Alajuela, que es una de las áreas principales dentro del desarrollo por estas zonas francas. Este régimen CEL, que era un régimen totalmente nuevo, ¿verdad? Un régimen de gestión aduanera, que se diferencia del tradicional régimen fiscal, donde aquí tratamos de buscar maximizar el valor agregado a estas empresas. Actualmente tenemos 18,000 posiciones de paleta, donde la gran mayoría de ellos se disponen a procedimientos médicos, en su mayoría. Empresas del top 10 de dispositivos médicos a nivel mundial han confiado en Silocarcel para tener la custodia de sus mercancías. Aprendimos y tuvimos que ir de manera paulatina también enseñándole a nuestros colaboradores la importancia de seguir un procedimiento. ¿Cómo tiene que apilarse una carga dentro de dispositivos médicos? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son los cuidados? Tuvimos que apelar muchísimo a la reflexión de que nuestros colaboradores ciertamente tuvieran esa comprensión de los procesos, que entendieran por qué colocábamos un sello, que entendiéramos cómo era un registro en un WMS, que entendiéramos principios tan básicos como trazabilidad. Gracias a la formación que el TEC me brindó, logramos esa certificación sumamente exitosa. Seguimos año con año, ya estamos en nuestro segundo año de certificación, vamos el próximo mes, si Dios lo permite, a esa auditoría de seguimiento de previo a la auditoría de recertificación que tendremos el próximo año. Fue un reto sumamente interesante. Encontramos la forma de darle valor a nuestros clientes en una prestación de un servicio logístico para dispositivos médicos no activos y no implantables. Agradezco muchísimo al TEC la oportunidad que me brindó, las bases. Muchas veces caemos en esa frustración de, mira, ¿para qué me funcionan las ecuaciones diferenciales? Mira cómo tenemos que documentar un proceso, por qué tenemos que entender qué es un proceso, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuáles son los KPIs que se tienen que gestionar. Y hoy estoy disfrutando las mieles del éxito gracias a esa formación tan exitosa que me brindó mi amada Casa de Educación. Bueno, muchas gracias, Randy, por compartir esta experiencia tan interesante. Bueno, a continuación le plantearé algunas preguntas relacionadas con su proceso de implementación y con la experiencia profesional que nos acaba de presentar. Bueno, la primera es, ¿cuál fue el mayor reto al implementar la ISO 13485 en una empresa logística y no en un fabricante de dispositivos médicos? Mira, fue un cambio total de paradigma. Esa norma siempre estuvo pensada, y así lo vemos y así lo analizamos nosotros totalmente, fue pensada para industrias que fabricaran dispositivo médico. Pero si leemos la norma específicamente, se dice que cada una o cualquiera de las partes que están dentro de esa cadena productiva de un dispositivo médico en su proceso de distribución, de almacenamiento, de diseño, de despacho, puede optar por esta norma. El reto principal fue que realmente lográramos llevar una cadena de suministros y una logística que era sumamente reactiva a tratar de anticiparse, a tener que llevar un estándar de cuarto limpio, un estándar de industria médica donde el nivel es sumamente alto.
No es lo mismo gestionar, por ejemplo, cable, gestionar resina, a tener acá dispositivos médicos que el día de mañana pueden estar dentro de cada uno de ustedes, dentro de un procedimiento cardiovascular, ¿verdad? La gestión, que realmente nuestros colaboradores entendieran que yo no estoy manipulando una carga sencilla, que no es que yo mueva una carga de un punto A a un punto B, son procedimientos y son kits que el día de mañana pueden salvar su vida, la vida de su familia, la vida de su esposa, de su mamá. Ese fue el reto principal, que realmente nuestra fuerza laboral entendiera lo complejo de la operación logística, que somos parte, que si una tarima se daña, estamos alterando la logística y la planeación de un hospital en Liverpool, de un hospital en los Estados Unidos, que son personas que realmente requieren de vida o muerte ese dispositivo el cual nosotros estamos gestionando. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de resistencia interna enfrentaron los colaboradores y cómo lograron involucrarlos en la cultura de calidad? Mira, ese reto principal de culturizar a nuestra gente fue esa piedra angular, esa resistencia de colaboradores desde el supervisor de la operación que tenía 20 años ya de trabajar en logística, industrias de otras índoles, como les decía. Yo mismo tuve que asumir el reto, yo venía de empresas agroexportadoras a estar ahora en dispositivo médico, fue un cambio de paradigma muy importante. Tuvimos largas jornadas de capacitación, tratándolo de hacer sumamente interactivo. Hicimos, o parte de nuestra gestión y nuestro liderazgo fue traer a nuestros clientes como dispositivos médicos que nos culturizaran, que abriéramos, porque aquí la gente decía, mira, es que yo estoy gestionando una carga normal, es una paleta de tal altura, viene con unos esquineros y tiene una etiqueta que es esterilizado. ¿Qué significa que una carga es estéril? ¿Cuáles son los procedimientos? Abrimos las cajas y dijimos, mira, el día de mañana este es un kit que puede estar en el quirófano, del cual usted o cualquiera de sus familiares puede estar en un proceso quirúrgico. No es una carga que vos manipulás, que si se te cae ya se rompe la barrera estéril, ya se te puede ingresar una bacteria, cualquier tipo de microorganismo que sea ajeno a un proceso de salud pública. Fue mucho del rol, fue mucho culturizar, entender, que abramos, que hagamos demostraciones, tuvimos que traer videos de hospitales, de que ese procedimiento, esa carga que vos tenés ahí en un rack, vea la utilización en tiempo real, cómo salva una vida. Nada hace la industria médica con sus altos estándares en cuarto limpio, en procesos de esterilización, si nosotros como parte de esos socios logísticos no cumplimos con nuestro rol, con nuestras políticas y objetivos de la calidad. Interesante. Bueno, la siguiente es ¿de qué manera la formación en producción industrial aporta ventajas al liderar proyectos de certificación como ISO 13485? Yo les puedo decir a ustedes claramente que están en una ingeniería bella, una ingeniería sumamente amplia. Nosotros tenemos una formación tan enriquecedora en diversos procesos que somos los líderes con una vasta formación. Podemos hablar con reagentes químicos, podemos hablar con farmacéuticos, podemos hablar con logísticos de cualquier área. Y gracias al TEC, gracias a esa formación, a veces uno decía, mira, ¿para qué yo tengo que ver tanto cálculo superior? Mira, ¿para qué yo veo esas ecuaciones diferenciales? Mira, esas investigaciones de operaciones. Todas esas asignaciones que llevemos, sean o no directas de la Escuela de Producción Industrial, lo que nos hacen es enseñarnos a pensar. Y yo así lo asocio. Gracias a la ingeniería en producción industrial nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a razonar. La implementación de una norma lleva una estrategia muy amplia, tanto de planificación de tiempos, dirección de personal, hasta la simple lectura y comprensión de una norma. ¿Qué me quiere decir la norma? Las normas internacionales no me van a decir la forma de hacer las cosas. Lo que me van a decir es cuál es esperable, qué es lo que yo tengo que cumplir. No me dicen cómo hacerlo. La norma me dice, esto tienes que cumplirlo. Usted trace sus estrategias para realmente cumplir con ese objetivo planteado. Gracias a esa formación en diversas disciplinas, es que el mundo
tan ajetreado como hoy, un mundo tan fuerte como la logística, no puede realmente opacarnos o rezagarnos, sino que tenemos esa habilidad interdisciplinaria de liderar equipos de trabajo y de crear realmente tácticas efectivas para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, y la última pregunta, ¿qué aprendizajes de esta experiencia pueden trasladarse a otras industrias más allá de la logística médica? Yo creo que la calidad es una de las áreas más hermosas, no es porque yo esté en esa área, ¿verdad? La calidad aplica para cualquier industria. Nosotros tenemos acá 18,000 posiciones de paleta, convergen más de 6 tipos diferentes de industrias. Tenemos industria alimenticia, industria farmacéutica, industria médica, metalmecánica, alimentos. Tenemos muchísimas industrias. ¿Qué pasa? La calidad tiene que transcurrir o tiene que ser totalmente ajena a la industria. Un estándar de calidad quiere decir hacer las cosas bien sin que nadie me esté viendo. Si llevamos a industria médica, que es desde mi óptica, esa industria, la industria más exigente, por añadidura, todos los otros campos del conocimiento van a estar sumamente cubiertos. La calidad, las normas, el seguimiento de procesos y de leyes, creo que es de los principales consejos que les doy. Una norma es un estándar optativo, la ley no es optativa. En la norma aprendemos de que realmente hay cumplimientos o requisitos reglamentarios aplicables que tenemos que conocer como profesionales nosotros. Desde cursos de relaciones laborales, desde dirección de personal, la norma es ese guía y ese espíritu que nos hace realmente a nosotros ser unos profesionales competentes y éticos, más allá de un simple cartón que nos acredite como ingenieros el día de mañana. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que comparta con nosotros algunos consejos o recomendaciones para los estudiantes que están próximos a incorporarse al mundo laboral. Bueno, espero con ansias a esos colegas. Realmente es una industria muy fuerte, sea cual sea el campo que ustedes quieran desempeñarse, calidad, logística, auditoría, sistemas de gestión, diseño, sea cual sea el área específica dentro de nuestra bella ingeniería en producción industrial que ustedes enfoquen, tienen que amar lo que hacen. Yo creo que el principal consejo que yo les puedo dar a ustedes es que se enamoren todavía más de esta carrera. Si no hacen las cosas con amor, si no viven y no tienen esa dedicación, van a ser un profesional frustrado. Y muchísimos de esos profesionales no llegan al éxito porque realmente no aman lo que hacen. Segundo consejo, ese cartón que obtenemos todos muy felices, encantados en nuestra graduación del TEC, es simple y sencillamente una licencia que nos dice, mira, usted es ingeniero, pero siempre mantengan la humildad de aceptar consejos. Dentro de mi primera experiencia laboral fue sumamente enriquecedora. Hoy por hoy amo esa empresa que me dio ese proceso de formación, pero me enseñó muchísimas cosas. Yo tuve que ser líder a temprana edad, líder de personas muchísimo mayores que yo, que decían, mira este chamaco que me va a venir a enseñar a mí. Mantengan siempre la humildad. Mantengan siempre esa humildad porque ese título a nosotros no nos hace profesionales. Ese título es una licencia, pero el nivel de profesionalismo lo vamos acuñando acción a acción, decisión a decisión que tomemos. Nunca pierdan esa humildad. Si bien es cierto, somos orgullosos ingenieros, nunca pierdan la humildad de aceptar los consejos de personas que tienen muchísima experiencia en el área. Ese profesionalismo y esa ética se va a ir acuñando de manera paulatina. Con cada decisión que ustedes tomen, realmente sean conscientes de que sus decisiones afectan un entorno global. Y como tercera recomendación, manténganse actualizados. Yo soy un apasionado de la enseñanza, un apasionado de la docencia y sobre todo un apasionado del aprendizaje. Nunca dejen de prepararse. Obtienen un título, pero hay certificaciones internacionales, hay licenciaturas, hay maestrías. Nunca dejen de aprender, muchachos. Es un consejo que les doy de corazón. No se queden con que ya tienen la ingeniería, ya son los dueños del mundo. Siempre darle una constante actualización profesional. No caigamos en esa obsolescencia, no caigamos en esa prepotencia. Siempre
habrá muchísimo campo del conocimiento del cual nosotros tenemos que apropiarnos para ser un mejor profesional que tome decisiones realmente que calen en la vida de nuestro país y en la vida y un entorno global en el que nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al ingeniero Randy José Soto Jara por compartir su experiencia y por brindarnos una visión tan valiosa sobre el rol de ingeniero en producción industrial dentro del campo de la calidad y la logística. Sin duda, su trayectoria refleja el compromiso y la excelencia que caracteriza a los egresados del Tecnológico de Costa Rica. Con esto concluimos esta participación del segundo Congreso Virtual de Egresados. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias, Jimena, por el espacio. Muchos éxitos. Buen día, en la sesión de hoy continuaremos con la egresada de Ingeniería en Producción Industrial de la sede de San Carlos, Milena Argüello, quien nos va a comentar un poco sobre su experiencia y sobre sus proyectos. Buen día, Milena. Buenas. Bueno, mi nombre es Milena Argüello, yo soy ingeniera en producción industrial, egresada del TEC de San Carlos. El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de dos mundos, la ingeniería y el liderazgo, porque siempre hemos pensado que la ingeniería son datos, indicadores, procesos, eficiencia, pero desde mi experiencia, el liderazgo es lo que tiene mayor impacto a nivel profesional. Por eso el tema de hoy sería la ingeniería de liderazgo, de cómo planificamos, cómo comunicamos y cómo lideramos equipos. Ok, gracias, Milena. Vamos a comentar un poco sobre la experiencia de Milena. Bueno, Milena, como ya mencionamos, es egresada del TEC de Producción Industrial en San Carlos, con más de 6 años de experiencia en la industria de manufactura y aeroespacial. Ha trabajado en operaciones, mejora continua, gestión de productividad y ha liderado varios equipos multidisciplinarios. Actualmente es Business Group Leader en el sector aeroespacial, donde impulsó estrategias de negocio, proyectos de eficiencia y calidad. Actualmente promueve el desarrollo del talento en entornos altamente regulados. El enfoque que tiene Milena integra visión técnica y liderazgo humano para inspirar, comunicar con claridad y generar resultados sostenibles. Sí, como comentaba la compañera, pues en el 2020 me gradué del TEC, hice mi proyecto de graduación en Baxter, una empresa médica, luego trabajé en una empresa de consultoría a nivel de análisis de procesos y llevo 4 años trabajando en Tico Electronics como Business Group Leader de una de las divisiones de producción. Ya para empezar y meternos un poquito en el tema de qué es el liderazgo hoy y romper el mito de que liderar es mandar. Hoy ser líder significa inspirar, guiar y servir para que los demás puedan brillar. Y hay varios tipos de liderazgo y en la universidad nos enfocamos mucho en la parte técnica y no le damos la importancia a cursos como el liderazgo, que a nivel personal y profesional tiene mayor impacto que la parte técnica porque lo técnico se aprende, pero el ser un líder se trabaja. Entonces, hay varios estilos de liderazgo, el transformacional, que inspira el cambio y la visión a futuro, situacional, que adapta su estilo según la persona y el contexto, y servicial, que lidera desde la empatía y el ejemplo. ¿Por qué les menciono esto? Porque es indispensable que a nivel de ingeniería y más ingenieros industriales trabajemos bajo un enfoque de liderazgo donde se inspire a la gente, donde nos enfoquemos en las personas, empoderemos a las personas que trabajan con nosotros en nuestros equipos y nos ganemos el respeto, porque el liderazgo no se impone, se construye desde el ejemplo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esta charla va muy enfocada en las habilidades blandas, en cómo lideramos, en cómo nos comunicamos, que es lo que a nivel personal considero que tiene más impacto a nivel profesional. Y alineado con el tema y lo que les mencionaba, las habilidades blandas. ¿Qué hacen la diferencia y qué es lo que no nos enseñan en la universidad? En la universidad nos enfocamos muchísimo en lo técnico, que realmente es importante, pero no es lo esencial a nivel profesional. Cosas como la comunicación efectiva, cómo explicamos lo técnico con claridad, el escuchar más que hablar,
la empatía, qué tanto nos sacamos el tiempo para entender la perspectiva de las demás personas, ya sean miembros del equipo o personas que nos respondan directamente o a los que nosotros les respondemos, el cómo gestionamos el tiempo y la priorización. Y aquí más adelante voy a hacer más énfasis en este punto que es realmente muy importante a nivel profesional, y es cómo enfocamos nuestra energía y nuestro tiempo, en qué realmente es importante. En la adaptabilidad, qué tanto nos adaptamos a los cambios, y en esto el TEC sí es muy bueno enseñándonos que tenemos muchas responsabilidades y que nos tenemos que adaptar a distintos cambios, pero a nivel profesional es un reto bastante grande y es muy importante que se trabaje desde que se está en la universidad. El pensamiento crítico y resolución de problemas, el ser personas que apliquemos nuestra lógica, la que nos entrenan en la universidad, el ser personas que resuelven, ser personas proactivas, el no siempre esperar que nos digan el paso a paso a seguir, pues eso es realmente muy valorado a nivel profesional. Entonces, ya yéndonos un poquito más en enfoque en lo que les decía de la planificación efectiva, el cómo nos organizamos, el cómo priorizamos, en qué enfocamos nuestro tiempo. Hay herramientas de planificación que nos ayudan a esto, a estructurar, a priorizar, a mejorar nuestra productividad y la de nuestros equipos. Entonces, acá les voy a mencionar y más adelante me enfatizo en cada uno de ellos, herramientas para distintos momentos, como el diagrama de Gantt, que desde la universidad nos lo enseñan a nivel de planificación de proyectos, cómo visualizamos las tareas, cómo coordinamos equipos, que realmente es bastante efectivo y a veces en la universidad lo minimizamos un poquito. Tableros Kanban, que son gratuitos, que nos ayudan a gestionar nuestras tareas diarias, y hay plataformas como Microsoft, como Office, que tienen tableros que son bastante útiles y bastante funcionales, que más adelante se los menciono un poquito más. Y la matriz de Eisenhower, que nos ayuda a clasificar las tareas de acuerdo a la urgencia y de acuerdo a la importancia de estas tareas. Entonces, tableros Kanban, como les comentaba, es una visualización del flujo de trabajo, nos divide las tareas, nos ayuda a clasificarlas y en muchos casos es una manera de mantenernos motivados con esos quick wins, de que esa satisfacción que da, que a veces los que venimos de universidades como el TEC somos muy organizados, estructurados y ocupamos ver ese check y esa marca de tarea completada, pues los tableros Kanban son una herramienta bastante útil para eso porque podemos marcar las tareas que están pendientes por hacer, las que ya hemos hecho, las que estamos trabajando, y esos tableros pues pueden ser compartidos con más equipos, se pueden establecer responsables por tareas, se puede definir un due date o una fecha límite y son bastante útiles. Si dependiendo de qué utilicen, si utilizan Microsoft, si utilizan Office, puede ser Trello, puede ser Planner, pero de verdad, esto es más una recomendación para ustedes de utilicen estas herramientas, porque lo que no se ve no se mejora y muchas veces necesitamos visualizarlo y llevar ese orden. Muchos somos de escribir en papelitos, en libretas, llevar planificadores escritos, algunos con post-its, pero verdad, hay herramientas, hay sistemas que se pueden utilizar que nos ayudan muchísimo a planificarnos y a sacar las tareas del día a día, que a nivel profesional pues siempre se convierten en un reto. La matriz de Eisenhower, que era la que les comentaba anteriormente, nos ayuda a priorizar tareas según urgencia e importancia. Y esta matriz ayuda muchísimo a definir qué tareas requieren una acción inmediata, cuáles se pueden programar, delegar o eliminar. ¿Y cómo funciona esta matriz? Es muy sencillo y como recomendación les diría, utilícela diariamente porque el impacto puede ser bastante positivo para ustedes a nivel profesional de al inicio de cada día. Siéntese a ver cuáles son sus tareas que previamente han agregado a un tablero Kanban, ya sea Planner, Trello o cualquiera que ustedes de su preferencia, y asignen y analicen cada una de esas tareas. Es importante, es urgente, resuélvalo como sus primeras tareas del día. No es urgente, pero es importante, la planifican en su tablero de Kanban. No es importante, pero sí es urgente. Puedo verlo con mi equipo y tal vez delegarlo a alguna persona. Y si no es ni importante ni urgente, lo eliminamos o lo ponemos en una sección de nuestro tablero que es nice to do en algún momento, que se tenga el tiempo, la disponibilidad,
pero se anota, se analiza y se define qué realmente es importante y qué es urgente. ¿Por qué? Porque a nivel profesional pasa muchas veces que nos ahogamos entre tantas tareas o hay pequeños incendios que nos enfocamos en eso y realmente el impacto no es tan grande. Entonces, si desde que nos llega esa tarea, nos sentamos, la analizamos y definimos su impacto y su importancia, pues eso nos va a ayudar a ser más efectivos. Y el diagrama de Gantt, que desde la universidad muchas veces lo minimizamos, sí es más que todo para planificación de proyectos. ¿Por qué? Porque es más que todo enfocado en un cronograma, usualmente es para proyectos de mediano o largo plazo, pero muestra de una manera bastante ordenada, muestra el avance y el cumplimiento de cada uno de los hitos que se establezcan ahí. Como les mencioné inicialmente, he trabajado en servicios, he trabajado en médica y ahora en industria aeroespacial y pues es una herramienta que realmente se utiliza a nivel profesional. ¿Cuándo usar cada una de las herramientas? Pues el diagrama de Gantt es más que todo proyectos más grandes, de mediano, largo plazo, y es más que todo para llevar un cronograma. Los tableros Kanban, como les decía inicialmente, es tareas diarias que tienen que hacer, qué están haciendo, qué están cerrando. A veces para mantener la motivación, pues esos quick wins de lo voy cerrando, pues ayuda muchísimo. Y la matriz de Eisenhower es para que ustedes prioricen y prioricen en qué enfocar su tiempo y su energía. Porque la clave no es tener un montón de herramientas, sino saber cuándo utilizar cada una de ellas y darle la importancia y el impacto que tiene cada una. Pues en retos y lecciones aprendidas y mucho va enfocado a liderar personas, en cómo utilizamos nuestras habilidades con los equipos y cómo nos organizamos nosotros para ser buenos líderes. Hay muchos retos que a nivel personal he enfrentado y que es un factor común a nivel profesional, o al menos desde mi perspectiva, es el reto de adaptarse a estilos de trabajo diversos dentro de los equipos. Y aquí los invito a que en la universidad, porque me pasó, ya uno hace sus grupos de trabajo para los proyectos, ya uno sabe con quién se lleva mejor, quién es más responsable, quién tiene el que aporta más ideas, pero rétense a ustedes mismos a trabajar con personas diferentes. Con el que ustedes dirían, uy, no, con esa persona no quiero trabajar, háganlo, porque se van a preparar para la vida profesional. Siempre a nivel profesional no elegimos con quién trabajar, es con quien nos toque y en el momento que sea necesario. Entonces, el adaptarse a diferentes personas, pues es un reto, pero ustedes pueden irse entrenando desde ya. El motivar al equipo en entornos exigentes, pues a nivel profesional y a nivel de puestos de liderazgo, es una responsabilidad bastante grande y para hacerlo, pues algo muy importante siempre es entender por qué estamos haciendo las cosas, qué es lo que nos está motivando a estar ahí y cómo mi tarea o mi trabajo va a impactar también a otras personas. El balancear los resultados con bienestar del equipo, cuando lideramos personas y proyectos, muchas veces nos enfocamos en los KPIs, en los objetivos, en cuáles son las metas que nos establecieron y perdemos el enfoque de las personas. Y las personas son al final y al cabo los que nos ayudan a salir adelante con los proyectos, con las tareas. Entonces, no perder ese enfoque de balanceemos a las personas, balanceemos las cargas, entendamos cómo se sienten las personas para poder salir adelante con los proyectos. Liderar equipos diversos, eso es un reto bastante grande que nosotros como ingenieros industriales vamos a tener. Personas de distintas edades, de distintas culturas, de distintas religiones y pues nos va a tocar liderar personas que no piensan igual a nosotros y es un reto que hay que enfrentar, que hay herramientas, que hay entrenamientos en línea gratuitos donde se nos presentan escenarios y sirven para practicar a nivel psicológico. La universidad no nos prepara mucho para estas tipo de situaciones, pero nosotros podemos irnos preparando e ir buscando herramientas que nos permitan tener ese pensamiento crítico de cómo reaccionaríamos ante cierto tipo de situaciones. Y otro reto que tenemos como ingenieros industriales, pues es el tomar decisiones difíciles. ¿A qué me refiero con decisiones difíciles? En algunos casos, inclusive despedir, pues es parte de nuestras responsabilidades y no les voy a decir que es fácil, pero hay que llegar a tomarlas y es bueno que ustedes se vayan preparando para ese tipo de situaciones. ¿Qué lecciones aprendidas he tenido en mi experiencia laboral? Que la empatía y la comunicación afectiva fortalecen la comunicación y la colaboración en los equipos, el sentarse a escuchar
a los operarios, a las personas del equipo, más que hablar y entender qué los está motivando, qué situaciones están pasando, por qué están reaccionando de cierta manera, pues eso ayuda a que el equipo se sienta entendido, a que el equipo o las personas tengan ese sentido de pertenencia ante las metas de producción, ante los proyectos que se tienen como equipo. Entonces, siempre tener presente que hay que sacar el rato para escuchar a las personas. El planificar y priorizar siempre permite liderar con serenidad. ¿Por qué? Porque si personalmente estás liderando un equipo o un proyecto y trabajas con más personas y se está estresado, no se tiene un claro enfoque, no se ha priorizado cuáles son las tareas y las responsabilidades, pues ese mismo caos y ese mismo estrés se transmite al resto del equipo. También que el éxito sostenible nace de cuidar a las personas, que es mucho de lo que ya les he mencionado anteriormente. Si se tienen personas a cargo, si se tienen personas a nivel de equipo, llámese proyectos de la universidad, el darse feedback constantemente y con respeto ayuda a que siempre haya una visión de mejora, a donde entendamos qué cosas hicimos mal y qué hay que corregir, y esto aplica en todos los sentidos. Y el escuchar más que hablar, que creo que anteriormente ya lo mencioné. Consejos. El creer que en tu capacidad para aprender siempre, nunca crean que lo saben todo. Nosotros nos preparamos muchísimo técnicamente, pero siempre las habilidades, el aprender, siempre va a haber una persona que nos va a enseñar algo. Entonces, no crean que lo saben todo, siempre lleven esa visión de querer aprender algo nuevo y de alguien nuevo. Que el liderazgo nace del ejemplo, no del cargo. No esperen a tener un puesto donde estén liderando personas para ustedes ejecutar y actuar como líderes desde su trabajo, desde sus acciones como empleado, como compañero de trabajo. Hagan las cosas porque es parte de sus principios, porque van con esa guía y ese enfoque de liderar basado en el ejemplo. Cuidar tus relaciones, el networking es parte del crecimiento. Y aquí puse un poquito más oscuro el rodéate de mentores y aprende de todos. Siempre vayan con una visión de encontrar una persona que los inspire en cualquier área, desde un compañero de trabajo, desde un compañero de proyecto de la U, esa persona que tal vez es súper aplicada en la U y es súper ordenado y siempre va a las consultorías, a las tutorías con los profes. Rodéense de esas personas, em, porque a nivel laboral y a nivel personal siempre de esas personas vamos a aprender. El atreverse a tomar responsabilidades pronto, no tengan miedo de sus capacidades. Si se les brinda una oportunidad, tómenla con responsabilidad, comuniquen sus incertidumbres con sus superiores, mantengan siempre una comunicación asertiva con todos, pero no tengan miedo. En el TEC nos entrenan bastante bien y sobre todo disfruten el proceso, no solo los logros. Y ahí vuelvo a lo mismo, celebren sus quick wins, disfruten cada paso, disfruten cada tarea, cada check, cada cierre de proyecto, de tarea, de examen. Disfrútenlo porque no solo el final es lo que importa, también el proceso. Y liderar es servir con propósito y dejar huella en las personas. Y esa sería la charla que yo tenía para hoy. No es un proyecto, es un recordatorio de que es importante a nivel profesional desde mi experiencia. Muchas gracias, Milena, por compartirnos esta experiencia y esta información, además de los consejos que considero que son bastante importantes hoy en día. Para continuar y finalizar con la sesión, quisiera hacerte unas preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se puede mantener la motivación en medio de la presión laboral? Em, Vamos a basarnos en un enfoque de personas, de siempre tener claro por qué están haciendo las cosas, el qué tanto impacto tiene lo que están haciendo y cuál es el resultado y qué tanto puede impactar también en otras personas. Y vayámonos a un ejemplo de ingenieros industriales, de siempre tener claro qué estoy haciendo, por qué y qué tanto va a afectar a los demás, o qué tanto impacto vaya a tener. Siempre es importante saber el por qué hacemos las cosas. Ok, bueno, entonces quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué Claro. consejo le darías a un recién ingresado que quiere liderar desde el primer día? Eh,
Pues liderar, no hay que esperar tener un puesto de liderazgo para ejecutarlo. Eh, Tal vez lo que podría decirles es siempre lideren bajo un enfoque de ser ejemplo, siempre piensen que hay alguien viéndolos y que ustedes van a ser, valga la redundancia, el ejemplo de esas acciones. Entonces siempre piensen en los demás, en qué están haciendo, qué tanto vaya a impactar. Vamos de nuevo a lo que les comentaba anteriormente. No tengan miedo, actúen con base en sus principios, en cuál es su enfoque, cuál es su propósito y harán las cosas bien. No se esperen a tener un puesto de liderazgo para actuar como un líder. Perfecto. Finalmente, Milena, ¿cuál ha sido tu mayor lección al liderar grupos de personas? El aprender de ellos, el entender que todo sale adelante si todos vamos hacia un mismo fin y bajo un enfoque de personas, de siempre entender qué situaciones están pasando, el escucharlos, tener una comunicación asertiva con ellos, em, el saber y llevar un propósito, haber priorizado, ser una buena guía y el escuchar. Al final es, todos somos un equipo y nadie es más que nadie, entonces hay que servir con propósito y dejando huella en esas personas para que vayamos a lograr a lograr el propósito por el cual estamos haciendo las cosas. Muchas gracias, le agradecemos sus respuestas y con esto concluiríamos la sesión en la participación del Congreso Virtual de Egresados. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Miguel, por su participación. Con mucho gusto.